Y si la pregunta de cómo o dónde encontrar a Dios no es una premisa reservada para estudiosas y estudiosos de la filosofía y la teología, y si la experiencia humana y el comportamiento social en torno a las formas de vida religiosa no fueran solamente tema de los cientistas sociales. Sin dudas el rock supo ser, y posiblemente, ¿por qué no?, siga siendo uno de esos asideros donde se han sostenido de un modo permanente preguntas que aluden a la existencia o no de Dios, a su pertinencia, a su incidencia y claro, obvio que también a las contradicciones humanas en torno a las mismas. Un ejemplo de esto es la banda argentina Las Pelotas, quienes en sus letras formulan ideas que desde este espacio no podemos evitar pensar que aluden a Dios o a alguna deidad o forma divina, cuyo vínculo con lo humano permite hacerse preguntas sobre lo trascendente. En el episodio de esta noche de Rock and Dios veremos algo del costado religioso de Las Pelotas en la canción que está sonando, Transparente. Rock and Dios Podcast. Un podcast semanal de 10 minutos que tiene 0 respuestas y un solo objetivo: navegar en las dudas del espíritu a través de la música. ¿Raro? Posiblemente, pero así es el espíritu y así también es la música. En 1998, la banda argentina de rock Las Pelotas saca su cuarto álbum de estudio. El disco se tituló ¿Para qué? Y arrancaba con la canción que dieron a llamar Transparente, y en la misma se encuentran preguntas que desde este humilde espacio no podemos evitar preguntarnos si está hablando realmente de Dios, o de mínima de algún vínculo de lo humano con alguna fuerza o presencia divina. Pero antes de adentrarnos en eso, veamos un poco sobre la banda. Es casi una obviedad mencionar la prehistoria de Las Pelotas, ¿no? Desde su origen como desprendimiento de la legendaria banda de rock argentino Sumo hasta su vigente presente, han pasado más de 30 años de carrera musical. Una carrera que tal vez, más que repasarla, más que ver su historia, sería interesante notar la capacidad de reinvención y actualización constante. Cada década, sus canciones acompañaron las altas y bajas de la montaña rusa social y política de nuestro país. Han sido como una banda de sonido de muchas cosas que nos han pasado. Letras sarcásticas y casi humorísticas en finales de la década de los 90, en pleno auge del neoliberalismo. Letras de indignación y tristeza en los comienzos de los 2000, en plena crisis, y otras más asociadas a las miradas actuales donde la locura colectiva es parte constitutiva de nuestro mundo posmoderno. Ahora bien, si vemos más allá de las letras, en cuanto a lo melódico, no tienen desperdicio tampoco. Si algo caracteriza a Las Pelotas es que tienen un estilo identificable al instante. Escuchás pocos segundos y sabés que son ellos, pero al mismo tiempo sus discos son muy distintos unos de otros. Cuando una banda tiene tantos discos que entre sí son tan distintos y que en esa sonoridad hay un mismo estilo, es porque estamos hablando de una de esas grandes, de una de esas bandas muy grandes, muy grosas, una de esas bandas que tal vez a mi humilde criterio ya no abundan tanto, una de esas que vale la pena ir a ver en vivo al menos una vez, y que si nunca escuchaste un álbum entero, hacelo, porque es una acción que no tendrá arrepentimiento. Desde acá, nuestra más sentida recomendación es ahondar en sus letras e inmiscuirse en sus melodías. Van a ver que encuentran sensaciones trascendentales y, como dice la letra de hoy, eso los hará transparente. Rock and Dios Podcast. Un acontecer espiritual y aleatorio, pero impregnado de sonidos. La canción Transparente habla de buscar algo o de buscar a alguien. Es un diálogo.
¿Dónde estás?, le pregunta a quien interpela, y en esa pregunta se acopla una serie de complejidades. Veamos. Al comenzar hay un pedido: haceme transparente, decime por dónde es. Es como si la transparencia tuviese algo que ver con algún tipo de direccionalidad. Eso nos hace pensar en varias posibilidades de interpretación. Pero como no hay más datos, bueno, en esas primeras dos líneas nos queda solamente la vinculación transparencia y camino. Ambas cosas parecen estar atadas. Enseguida aparece una complicación. Los huecos de la mente confunden al andar. Por lo visto hay cosas que no cierran. Pueden ser esas contradicciones propias de lo humano, la lógica de que no todo tiene sentido y que por lo visto en el andar esos huecos son rendijas donde hay lugar para hacerse preguntas, replantear y cuestionarse. Inmediatamente aparece otra profundización en el diálogo. No es fácil escucharte, habiendo tanto dolor. A mí me parece magistral esta frase, muy profunda. ¿Quién puede escuchar en medio del dolor? ¿Quién puede prestar atención cuando nos atraviesa algo que no nos hace bien? Si esto lo llevamos al plano de la relación humanidad-deidad, entonces aparece la cuestión de aquello que consideramos como irreconciliable. ¿Cómo creer en un Dios que hace esto, que me hace esto? ¿Cómo creer que hay algo si en el mundo pasa tal cosa? O la tan conocida premisa: si hay un Dios, ¿por qué permite tales cuestiones? Una vez dicho todo esto, aparece el estribillo que reza la pregunta: ¿dónde es que estás? Y si para esta altura, a mí por lo menos, me da la sensación de que una persona le está preguntando a Dios, o a una deidad, o forma trascendente, o como quieran llamar, sobre su paradero. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿O cómo se lo encuentra? ¿Cómo encontrarlo en medio del dolor? ¿Cómo encontrarlo en medio de preguntas que ahuecan la mente? ¿Cómo encontrar a un Dios que supuestamente pide transparencia, siendo nosotros tan humanos y por tanto tan opuestos a tal cosa? La segunda estrofa es tan tremenda como la primera. Los días se arrastran y no es un cuento cuando te quiero sentir. Hay una búsqueda, se nota que hay una búsqueda o una necesidad. No es una pregunta en el aire, no es una cuestión de planteo existencialista solamente, sino que hay necesidad de que no sea todo un cuento, sino que haya algo detrás de ese sentimiento. Después está la estrofa que dice: es el camino o la trinchera para llegar a vos. Acá, en mi opinión, está la cuestión de la institucionalidad, si se me permite. La iglesia, la religión, la institución que dice alojar aquello que profesa. Entonces, ¿es que hay forma de llegar o por el contrario no hay que buscar tanto, sino más bien atrincherarse? Agruparse en alguna suerte de lugar indicado para encontrar lo divino, para satisfacer la necesidad antes planteada. ¿Es buscar o esperar? ¿Es replegarse o seguir camino? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? El planteo se ha complejizado porque la oferta no es clara y la demanda es permanente. ¿Es el amor la respuesta o solo existes en la cabeza? Es la siguiente frase de la estrofa. Y ahí se puede interpretar que tal vez no tiene que ver con el lugar donde se refugia lo divino, sino el modo de experimentarlo. ¿Es algo imaginario? ¿Es parte de una ficción bien contada que tiene sentido para quien la necesita? ¿Es parte de una búsqueda humana, pero en términos mentales? ¿O será acaso que va por el lado de aquello que se vincula con quien está a nuestro alrededor? En ese caso, es social. En ese caso, hay un modelo de vida en sociedad, el amor como respuesta, el vínculo que salva y que sana. Tal vez por eso la estrofa cierra con revolución en los corazones, la frase linda para decir. Sin duda que las premisas religiosas a veces pueden ser tan solo una frase linda para decir. Sin embargo, planteado en términos de un compromiso con lo humano a nivel social, tal vez no esté tan lejos de la revolución de los corazones, ¿no?, que se menciona en la letra. ¿Será que nos está planteando que es una o la otra? ¿O será que nos está planteando que son una y la otra? Tal vez haya algo de todo eso, ¿no? En una de esas, creemos en todo esto al mismo tiempo, o capaz no. Y entonces creemos solo cuando necesitamos creer. Tal vez creemos un día sí y un día no. Tal vez cambiemos de parecer varias veces en el mismo día.
Lo que no podemos negar, más allá de la pregunta que podrá tener una respuesta o más de una simultáneamente, es lo siguiente. La búsqueda de la existencia de lo divino y de algún tipo de deidad es algo muy humano. Y en esa experiencia de humanidad, en una de esas, ya hay una pista para pensar dónde es que está. Lo trascendente ya está, en algún punto, habitando en lo humano. Si es así, entonces, solo hay que transparentar un poquito la cuestión. Haceme transparente, decime por dónde es los huecos de la mente, confunden al andar. No es fácil escucharte, no es habiendo tanto dolor. ¿Dónde es que estás? 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 Esto fue Rock and Dios Podcast. Nos vemos en la próxima entrega.